Hola a todos, bienvenidos a Sin Explicación. Los villanos suelen ser personajes fascinantes, que muchas veces despiertan la simpatía del público. Los amamos en la gran pantalla, pero todos sabemos que los odiaríamos en la vida real. Pero hoy queremos elegir a los malos, que si bien no eran los protagonistas de sus historias, acabaron robándose el show. Bien sea por el diseño del personaje, su peso en la trama o las impecables interpretaciones de los actores que los encarnaron, estos 13 villanos que hoy te traigo merecen estar en la lista. Y sí, lo de elegir 13, por eso de que es un número maldito, fue a propósito. Mencionaré las tramas de las pelis que encuentras con su timecode en la descripción por si no las has visto, para que luego no digas. Y si te gustaría que habláramos de alguna de tus pelis preferidas pero no terminamos de hacerlo, apóyanos por Contribui, ya que ofrecemos críticas personalizadas y otras recompensas. Enlace también en la descripción. Hans Landa. El cazador de judíos, interpretado por Christoph Waltz, es un coronel nazi en Malditos Bastardos, que logra helarnos la sangre a tal punto que es uno de los villanos más populares de lo que va de siglo. Por un lado tenemos un excelente diseño del personaje, tanto que es casi un manual para guionistas sobre cómo tiene que ser un villano. Seguro de sí mismo y muy utilitarista, Landa muestra el poder que ostenta cada vez que tiene ocasión. Su fama lo precede, y cuando se encuentra con una posible nueva víctima, esta teme por su vida sin que siquiera él haya abierto la boca. Además, ni los otros personajes ni el público mismo conocemos qué tanto sabe sobre los demás o una determinada situación, por lo que siempre tememos desde un comienzo que se salga con la suya. Sus intimidantes interrogatorios son exitosos gracias a sus diálogos maquiavélicos, y cada vez que el personaje aparece, carga la escena de tensión. Pero lo que hace que este personaje se robe el show es la actuación de Waltz, quien con su lenguaje corporal y su mirada penetrante transmite maldad, inteligencia, poder y una falta total de empatía. Maneja muy bien los silencios, gracias a los cuales aumenta la incomodidad, y tiene reacciones totalmente impredecibles, por lo que da aún más miedo. Hans Landa pudo haber sido un antagonista cualquiera, pero Waltz lo convirtió en uno inolvidable. Keyser Söze. Poco se sabe sobre la verdadera historia del villano de los sospechosos habituales, y esto es en realidad lo que lo hace tan temido. En una escena, Verbal, interpretado por Kevin Spacey, cuenta una historia espeluznante sobre Söze, en la que sus rivales violan a su mujer y amenazan a sus hijos de muerte, y él mismo, al descubrir la escena, mata a su familia para demostrar que su poder es tal que no tiene nada que perder. Muy rocambolesco todo. Y su leyenda está acompañada por el quote en la peli: "Yo creo en Dios, pero temo a Keyser Söze". Justamente porque no sabemos qué es cierto y qué no sobre este personaje, nos pasamos la entera película tratando de entender quién es. Vaya manera de centrar la atención en él sin que siquiera aparezca en pantalla. Y no aclaro más para no hacer spoiler. Nurse Ratched. Las enfermeras suelen inspirar confianza, pero esta no. Mildred Ratched es la enfermera que guía el grupo de la institución mental en la que es recluido McMurphy en Alguien voló sobre el nido del cuco. Una mujer de rostro impasible que suele argumentar mucho sus decisiones, por lo que a primera vista pareciera ser una persona razonable. Pero pronto empezamos a descubrir que desaprueba todo lo que se salga de su estricto control, y también que su propósito no es ayudar a sus pacientes, sino hacer que revivan sus problemas mientras ella disfruta tener el poder. Muy parecido a un funcionario público, cuyo propósito no es ayudar a la gente, sino sentirse como un gran pez en un pequeño estanque. La actuación de Louise Fletcher es impecable, y puesto que su personaje casi nunca se sale de control, hasta llegas a dudar al comienzo de si se trata en realidad de una persona normal. Sin embargo, su mirada, que fija con dureza sobre sus víctimas en repetidas ocasiones, deja entrever su maldad. Por supuesto que toda la acción gira alrededor de McMurphy, interpretado por Jack Nicholson, pero la enfermera tiene un enorme peso en la trama y su presencia se adueña de muchas escenas. El Joker. Uno de los tantos antagonistas de Batman que se ha convertido en uno de los villanos más populares de toda la historia del cine. Y aquí cada quien prefiere a uno o varios de los tantos actores que lo han interpretado, pero yo me quedo con el de Heath Ledger en The Dark Knight, como explico en este video que hicimos, y por eso no ahondaré tanto ahora. El Joker es uno de esos malotes que terminamos amando, y es que cada vez que sale en la peli de Nolan, la historia se vuelve más divertida instantáneamente. Difícil no atribuirle que se roba el show. Hannibal.
El personaje del Dr. Hannibal Lecter está construido en profundidad, pues además de aparecer en El silencio de los inocentes, se ahonda en su historia en la precuela y la secuela de esta peli, además de adaptaciones para la televisión. Así, podemos conocer su pasado y enterarnos el porqué de su vasta cultura, pero también de sus traumas. Esto es fundamental para entender la mente de este complejo asesino, extremadamente inteligente, con sus sentidos muy desarrollados, una memoria hiper detallada y una fuerza física excepcional. Hannibal es un oponente difícil de enfrentar. Además, escruta la mente de las demás personas y las confronta con sus propios problemas porque sabe cómo hacerlo, pues es psiquiatra. Si bien otros actores han interpretado a Lecter, fue Anthony Hopkins quien hizo que el personaje pasara a la historia. Sus movimientos pausados, detallados y su expresión facial que alterna la ausencia de expresión con una sonrisa malévola son algunos de los elementos que nos advierten que no estamos en presencia de alguien de fiar y anticipamos lo peor. En El silencio de los inocentes, toda la historia gira en torno al caso de Buffalo Bill, otro asesino, y Hannibal es solo un personaje secundario. Pero es imposible recordar esta historia sin las impactantes escenas en las que él aparece. Si quieres saber más sobre él, no te pierdas este otro video. Dr. Cell. Si todavía no has visto Marathon Man, te advierto que hará que no quieras volver al dentista nunca más. La creación de este personaje tuvo toda la intención de ser aterradora, porque estamos frente a un nazi, al que apodaron el ángel blanco de Auschwitz por las atrocidades que cometió, y que tras la guerra se convirtió en terrorista. Pero lo peor de todo es que es dentista. Así que ya contamos con una enfermera, un psiquiatra y un dentista en nuestra lista. Doctores, no se lo vayan a tomar personal. Laurence Olivier interpretó a este personaje que, si bien no es el principal, protagoniza unas escenas que son tan horrendas que son imposibles de olvidar. Advertidos están. Annie Wilkes es la antagonista principal en Misery, y si bien tiene presencia a lo largo de toda la película, y ahí estoy haciendo un poco de trampa para meterla en esta lista, es un villano tan maravilloso que tenía que estar. Kathy Bates interpreta a esta enfermera. Lo siento, en serio, no es personal, que en apariencia es una cándida mujer cuidadora por naturaleza. Pero empezamos a ver los ataques de ira que padece y cómo arremete contra su víctima cuando algo no coincide con lo que a ella le gustaría. Muy creepy, pues se trata de una fan que obliga a su escritor preferido a rehacer su obra solo porque no encaja con sus expectativas. Esta situación es tan real que da mucho miedo, en especial a los que somos creadores de contenido. No me quiero imaginar lo que este personaje hubiese hecho en tiempos de redes sociales. Anton Chigurh. El frío y calculador matón en No Country for Old Men es un psicópata en toda regla, que no siente la más mínima empatía en el momento de matar. Además de ser implacable, infunde terror, porque pareciera saber algo que nosotros no. Esto quizás se deba a que es muy raro por un lado, pero por otro no pareciera importarle. Su seguridad es abrumadora y da la impresión de que tiene un plan muy bien pensado. Además, pareciera tener un criterio para elegir si perdonar o no a sus víctimas, aunque seguramente uno que casi todos desaprobaríamos. Muchos han visto en él un personaje nihilista. Es fuerte, tanto física como mentalmente, y encuentra poco valor en la vida humana. Incluso, en escenas como la de la gasolinera, somete al hombre que lo atiende a que su vida dependa del azar y hace que reflexione sobre cuánto cree él que valga. Por plantear razonamientos filosóficos de muy alto nivel, es imposible no quedar fascinados ante la presencia de Chigurh. De todas maneras, sería imposible ignorarlo, pues su peinado debe ser el más sexy de toda la historia del cine. Sé pequeño. En la cinta Ciudad de Dios, casi todos los personajes principales delinquen. Sin embargo, es Sé pequeño, antes conocido como Dadiño, quien destaca por su crueldad. Por eso es un personaje inolvidable dentro de la trama. Las escenas que protagoniza son muy crudas, e inclusive sus compañeros de pandilla reaccionan con desaprobación, pues el personaje desvela su absoluta falta de respeto por la vida humana. Sabemos además que anhela el poder y que nadie lo quiere, por lo que entendemos que su ira puede ser desmedida. Desde que lo vemos asesinar de niño, nos queda claro qué esperar. Interpretado por Douglas Silva de niño y Leandro Firmino de adolescente, ambos actores logran captar lo impredecible que puede llegar a ser.
No por nada pasamos toda la peli esperando por sus desmadres. Además, existió en la vida real, por lo que es escalofriante. John Doe. John Doe, el asesino serial de Seven, siente aversión por la decadencia de la sociedad que lo rodea. Asesina de forma meticulosa y rocambolesca y elige a sus víctimas basándose en los 7 pecados capitales. Y así justifica su matanza. Y por tanto, lo que él hace es lo correcto. Al menos eso dice él. Nuevamente, la actuación de Kevin Spacey destaca. Este personaje es el ejemplo perfecto para esta lista, pues aparece en escena solo hacia el final. Pero cuando lo hace, la expectativa es tal que como espectadores exigimos una explicación a todo el horror que acabamos de ver. Miranda Priestley. Hasta ahora la lista ha estado plagada de asesinos, pero Miranda Priestley, del Diablo Viste de Prada, se merece su lugar aquí, pues es una jefa despótica y maltratadora. Y no hay figura que amargue más el día a día de cientos de miles de trabajadores en todo el mundo que sus jefes. Y esta se las trae. Pide cosas prácticamente imposibles, desprecia a sus trabajadores por su aspecto físico y rasgos de personalidad y reprende a todo el que no se ajuste a su caprichoso modo de ver las cosas. Si bien no es la protagonista de la historia, termina adueñándose de la escena, pues la interpreta nada más y nada menos que la divasa de la actuación, Meryl Streep. Quizás el personaje habría resultado menos interesante de haber contado con una actuación un poco más plana. Martin. En El sacrificio de un ciervo sagrado, del cineasta griego Yorgos Lanthimos, son muchos los elementos que desde un comienzo nos dicen que algo en esa historia anda mal. Pero nada como Martin, un chico creepy que solo con verlo ya nos descoloca. En principio podríamos pensar que se trata de un joven en una situación vulnerable, pero a medida que avanza la trama, entendemos que se trata de alguien con un propósito muy firme y un sentido de justicia retorcido. La actuación lánguida de Barry Keoghan hace el personaje todavía más incómodo de lo que ya es y se apodera de la trama ejerciendo un absurdo pero efectivo control sobre sus víctimas. Analizamos más esta peli en el video que hicimos sobre cintas escalofriantes que no son de terror. Darth Vader. Otro de los villanos preferidos por el público y que es en realidad un personaje difícil de interpretar, básicamente porque está tapado de pies a cabeza. Pero esto mismo es lo que lo hace intimidante. Ni nosotros como público ni los personajes podemos ver su cara, por lo que no sabemos cómo va a reaccionar cada vez. Sus apariciones a lo largo de la saga Star Wars son puntuales, pero tan contundentes que ha permeado en el imaginario colectivo, probablemente en gran parte gracias a su profunda voz de fumador. Hablamos más de este icónico personaje en el video sobre por qué amamos tanto a los villanos que mencioné al principio.